Para que el paciente crónico y pluripatológico no llegue al hospital es necesaria una adecuada atención domiciliaria. Y para conducir este debate contamos con la enfermera doctora del Servicio Cántabro de Salud, doña Alexandra Gualdrón Romero, que nos presentará a los tres ponentes que nos acompañan y a los que agradezco de corazón su colaboración en este proyecto y en este congreso. Sin más, doy la palabra a Alexandra. Bueno, buenos días a todos. Agradecer infinitamente a la asociación por permitir estos foros que vienen estupendamente para reflexionar y sobre todo para tener en cuenta y debatir, ¿no?, cuestiones tan importantes y tan interesantes como las que hemos venido escuchando estos días y la que nos atañe ahora, que es la atención domiciliaria. Teniendo en cuenta que la atención domiciliaria es el futuro, como ha dicho Luismi, es el futuro de la asistencia sanitaria, ¿no? Debemos tener en cuenta que la atención primaria debe ser potenciada, porque de lo contrario, si no los hospitales se colapsarían y evidentemente la atención especializada se iría deteriorando, ¿no? Pues bueno, yo tengo el honor de moderar esta mesa tan estupenda, rodeada de estos compañeros que son muy, muy buenos en cada una de sus áreas. Nos van a presentar tres áreas diferentes, complementarias, de una misma área. A mí me llena de orgullo, de verdad. Tendremos inicialmente a Sandra Campuzano Jiménez, enfermera con más de 25 años de profesión, máster en servicios de enfermería y experto universitario en publicidad y marketing. Sandra actualmente desempeña su rol como enfermera en DUIS, servicios domiciliarios. Nos lo va a contar mucho más a fondo. En el siguiente orden de presentación tenemos a Ana López Torres Escudero. Es diplomada por la Universidad de Zaragoza, es enfermera familiar y comunitaria en Mejorada del Campo, en Madrid, desde el año 96. O sea que tenemos aquí enfermeros con mucha experiencia. Tutora de residentes de enfermería familiar y comunitaria y enfermera de apoyo en la unidad docente de la enfermería familiar y comunitaria del sureste de Madrid. Vocal de la especialidad de atención familiar y comunitaria de SEMAP y desde el inicio de su especialidad en el año 2011. Y luego tenemos, para cerrar nuestro gran debate, a Juan José Tirado Darder, enfermero, un enfermero con una amplia experiencia como enfermero y amplia gama de conocimientos. Es enfermero con 4 especialidades, con 2 máster, uno en cuidados y gestión de residencias, doctor de Ciencias de la Salud por CEU, funcionario de la Consellería de Valencia, director de la revista Integral, de Enfermería Integral, presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia y profesor de la Universidad Europea de Valencia. Así que, bueno, yo sin más dilación doy paso a Sandra Campuzano. Buenos días, gracias por la presentación, Alexandra. Bueno, yo, como os ya ha dicho Alexandra, soy enfermera hace muchos años. Actualmente estoy trabajando en una empresa que está constituida única y exclusivamente por enfermeros. Es una organización que es privada, ¿no? ¿Aquí? Ahora sí. ¿Ahora me oís mejor? No, tampoco. ¿Ahora? No. Ahora sí. Bien, os decía que nuestra organización es completamente enfermera. Nosotros nos dedicamos a dar un servicio domiciliario y, bueno, uno de nuestros clientes más importantes, el que nos lleva mayor tiempo del día, es los laboratorios de análisis clínicas, con lo cual nos hemos convertido en expertos en la analítica domiciliaria. Nosotros, además de eso, hacemos todo tipo de intervenciones enfermeras y somos la parte que da la atención a los proveedores de salud que no son del servicio público de salud. Creo que lo mejor es que os pase un breve vídeo diciendo qué es lo que hacemos y cómo somos, para que de aquí podáis haceros una idea. Es un vídeo casero que presenté yo en nuestro colegio de enfermería para un premio y creo que
es una buena manera de que veáis qué hacemos. J'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant grand mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Dans son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quel vibre. Nosotros cada día estamos entrando en un mínimo de 50 casas diarias, lo cual nos permite conocer el paciente muy de primera mano. Creo que de alguna manera nosotros como enfermeros tenemos la idea de que el paciente es una persona que necesita mucho de nuestra ayuda, pero nos estamos encontrando con un perfil distinto. Y es que los pacientes actualmente están muy empoderados de información y no son tan desválidos como nosotros nos creemos. Eso es algo que debemos tener en cuenta como enfermeros porque nos creemos con la autoridad de explicarle a los pacientes cómo debemos cuidarles y no estamos escuchándoles y ellos nos deben decir cómo quieren ellos ser cuidados. Este es un enfoque que creo que de momento como enfermeros no nos hemos planteado y que debemos plantearnos porque el tema no está en ir a hacer una técnica al domicilio, que eso al fin y al cabo no es nada, es escuchar al paciente y decidir cómo vamos a hacer para que los pacientes que tienen entre 65 y 80 años, que son muchos y cada vez más, y que son usuarios de tecnologías tales como WhatsApp, ellos son los que nos van a decir qué es lo que necesitan, no somos nosotros los que tendremos que explicarles. Y bueno, yo creo que a partir de aquí... Pues muy bien, Sandra, muchísimas gracias. Pasaremos, muchas gracias, una visión muy bonita de la atención domiciliaria, ¿no? Tienes el gran privilegio de estar ahí en cada uno del escenario directo de la persona que es su casa, ¿no? Vamos a dar paso a Ana, ¿no? Ana López Torres Escudero. ¿Hola? Sí, vale. Bueno, como me ha presentado Sandra, o Alessandra, hace un momento, bueno, lo recuerdo, soy enfermera desde enfermera familiar y comunitaria desde el año 96, en el mismo puesto. Quiero decir que tengo la gran suerte de llevar en el mismo puesto de trabajo, que yo sé que ahora mismo a día de hoy eso es bastante complicado. Pues eso, desde el 96, en el mismo centro de salud y en el mismo equipo, aunque haya muchos cambios. Por eso yo la enfermería familiar y comunitaria ya integrada en mi ADN, vamos, o sea, yo no sé ser otra cosa. Y aparte he crecido y he aprendido todos estos años y con el interés de que mi especialidad, la especialidad de enfermería familiar y comunitaria crezca, me metí de lleno en todo el proceso de especialidad y de promoción de la especialidad con los residentes y de formación de residentes. Entré en el mismo momento en que se crearon las especialidades, entré en la Sociedad de Enfermería Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria, en SEMAP, y allí empezamos a trabajar en varios documentos que hemos ido sacando, y entre ellos en un documento de atención domiciliaria que nos ha costado pues un par de años hacerlo, y lo presentamos en abril de este año, y es lo que os vengo a presentar. Vengo a hablar de mi libro, básicamente. Y bueno, pues os voy a contar un poquito pues de qué va mi libro. Como su nombre indica, el libro se llama,
que tiro el agua. Atención integral en el hogar. Inicialmente se supone que iba a ser un documento de una guía, un cuaderno, pues un documento de trabajo, un protocolo, no teníamos muy claro. De hecho, en las jornadas de trabajo, en las reuniones del equipo que trabajamos juntos, las primeras reuniones era para debatir qué era lo que queríamos hacer. Y lo que queríamos hacer no era un protocolo, no era decirle a las compañeras y a los compañeros lo que tienen que hacer en el domicilio. Queríamos darle una vuelta a la atención domiciliaria. Y sobre todo porque en unos años, o sea, vamos a empezar por el principio como pongo aquí, con todo este tiempo que yo llevo trabajando en la atención primaria, cuando uno lleva mucho tiempo en un sitio, se difumina el tiempo y va perdiendo cosas y no te das cuenta de que vas perdiendo cosas, vas ganando muchas también, pero vas perdiendo cosas. Y en un momento determinado, cuando empezamos a trabajar sobre esto y reflexionar, nos dimos cuenta que la atención domiciliaria se estaba perdiendo la esencia de lo que había sido cuando yo empecé a trabajar, que antes lo hablaba con un compañero de Zaragoza, que empezamos en los pueblos, y la mayor parte de la actividad que yo hacía cuando estaba en los pueblos era en el domicilio de las casas de las personas. Era prácticamente en la consulta estábamos un ratito y el resto eran las casas. Sí que es cierto que es zona rural y en la zona rural pues es más fácil el acceso, pero bueno, en Zaragoza cuando yo empecé a trabajar en la primaria también era la mitad de la jornada era domicilio y la otra mitad consulta. Cuando llegué a Madrid ya la consulta tenía mayor peso, pero seguíamos haciendo atención domiciliaria, pues prácticamente veíamos a nuestros inmovilizados todos los meses, hacíamos una cosa muy bonita, que no sé si en otros sitios lo hacían, que era la visita al recién nacido en su casa. Íbamos a ver a la madre y al recién nacido justo cuando volvían del hospital, que es un momento muy vulnerable para los padres, sobre todo para las madres, las que hayáis tenido hijos lo sabéis, pues el tema de la lactancia y todo eso, y veíamos el entorno del niño, siempre que ellas y ellos nos dieran permiso, por supuesto, siempre nos lo daban. Bueno, eso se fue perdiendo. Es cierto que fuimos ganando en competencias, hemos ido ganando en competencias, hemos crecido muchísimo. No tiene nada que ver la actividad que se hace en el centro de salud ahora que cuando yo empecé, pero hemos perdido el domicilio y en eso reflexionamos y nos dimos cuenta. Y luego hay un hecho también importante que hace que nos replanteemos todo. Conocéis este documento, me imagino, ¿no? El documento de la estrategia para el abordaje de la cronicidad del Sistema Nacional de Salud. Yo creo que este documento cuando salió ha marcado un antes y un después en la atención, no solo en la atención primaria, sino también en los hospitales, por ejemplo, con la creación de nuevos servicios. Bueno, luego eso. El objetivo 8 de la estrategia habla de garantizar la atención a las personas en el sitio y ámbito más adecuado y por los profesionales competentes para realizarlo en equipos multidisciplinares. Habla de reorientar la atención domiciliaria y potenciar la actuación de los profesionales de enfermería. Cada comunidad ha desarrollado sus propias estrategias y en la Comunidad de Madrid tenemos la estrategia de atención a pacientes crónicos. Esta es la estructura del documento y en ella, como veis, aparecen nuevos roles. Aparece que luego os contaré un poquito de qué van: la enfermera educadora, la enfermera gestora de casos y la enfermera de enlace hospitalario. Yo creo que en otras comunidades más o menos se llamará de una manera o de otra, pero más o menos tienen los mismos roles. Y sobre todo se habla de potenciar la atención domiciliaria, de trabajar en planes de cuidados y personalizados de enfermería, de seguimiento telefónico proactivo del paciente, de seguimiento proactivo, de planificación al alta. Bueno, todo esto fundamentalmente al final, en este caso lo ponen al final, pero yo creo que lo tenía que haber estado bien grande, es el seguimiento proactivo del paciente en la comunidad y en el domicilio, fundamentalmente en el domicilio. Por eso nos pusimos a trabajar y hemos desarrollado este documento. Antes de hacer el trabajo, preguntamos a las compañeras, porque una de las cosas que también nos llevó es que desde la Gerencia de Atención Primaria de Madrid nos recriminaban, entre comillas, que las enfermeras hacíamos pocos domicilios.
Y esa era la única visión y valoración que se nos hacía en cuanto a la atención domiciliaria, es el número de pacientes vistos, nada más, ni la calidad ni ninguna otra, y a día de hoy sigue siendo así, no se valora las intervenciones que se realizan, solo se ve el número de pacientes que ves en domicilio al día, y esa cifra era baja y se nos echaba en cara cada vez que queríamos solicitar o participar en algún grupo de trabajo. Entonces nos preguntamos, hicimos una encuesta y les preguntamos a las enfermeras. Recogimos 300 encuestas de Madrid, de enfermeras de la mayoría de atención primaria, claro, pero también había algunas de la universidad y demás, y estos son los resultados. Como veis, los domicilios que nos daba la consejería eran menos de un domicilio al día. Las enfermeras nos decían que en un 44% hacen de 3 a 5 de media a la semana, esto es a la semana, ¿vale? De 3 a 5, en un 44%, pero luego está por encima, el resto están por encima, solo un 17% hace menos de 3, entonces los datos no cuadran. Ya que nos poníamos a preguntar, nos pusimos a preguntar más cosas. Nos pusimos a preguntar si la mayoría de los domicilios los hacíamos de forma proactiva. Y como veis, el 4 y el 5, o sea, las respuestas 4 y 5 son las que más nos dieron las compañeras. Es decir, sí que son proactivas al ir al domicilio. También preguntamos qué tipo de intervención hacen en el domicilio y ahí nos sorprendió que en el 72% de las situaciones lo que hacen son técnicas, ¿vale? Y luego nos preguntamos también cuál es el motivo que con más frecuencia te lleva a realizar una visita al paciente, y el 77% también, un alto porcentaje, nos dijo que lo hacían de forma programada. Entonces la pregunta es, ¿proactividad es lo mismo que programar una atención? Según los datos que nos daban, se puede pensar que sí, ¿no? Como yo programo la atención, soy proactiva para ir al domicilio. No, nuestra visión no es esa, nuestra visión es diferente. También preguntamos si era necesario ir al domicilio para hacer algo más que técnicas. Y en realidad la gente nos respondió que sí, pero el 77% o el 72% nos decían van a hacer técnicas. Entonces es cierto que aquí hay un desequilibrio entre lo que hacemos y lo que decimos hacer y lo que queremos hacer. Probablemente tenga mucho que ver. Bueno, analizamos las razones de todo esto y no las voy a poner aquí porque sería muy largo, pero tiene mucho que ver con muchos factores, sobre todo el del tiempo, que es un factor fundamental que para todos es bastante limitante. Y el número de profesionales, evidentemente. Otra de las cosas que preguntamos es si creían que la atención domiciliaria tenía que cambiar. Y si tenía que cambiar, ¿quién tenía que ser la persona que lo liderara el cambio, ¿no? Y nos sorprendió porque sí que es cierto que la gente dice que tienen que ser los gestores, nuestros jefes, los que tienen que promover los cambios, pero también en un alto porcentaje, no sé dónde tengo el puntero, ¿no? Bueno, no sé si lo veis, pero en un alto porcentaje nos decían que éramos nosotros también. Nosotros tenemos que cambiar la atención domiciliaria, tenemos que cambiar las formas de hacer las cosas. Entonces, bueno, pues nos pusimos a trabajar en el documento. Antes lo ha dicho la compañera, los datos son según el INE, son los que son. Tenemos 8.657.000 personas mayores de 65 años en el año 2016. Es el 18,4% de la población y un 6% mayores de 80 años. La previsión es que en el 2066, que sí que, bueno, pues falta mucho, ¿no? En el 2066 falta mucho, pero vamos a tener un 34,6% de la población. Aquí veo caras muy jóvenes, probablemente tengan que afrontar esta realidad dentro de unos años. Si no cambiamos cosas es bastante difícil de hacer. Otra de las cosas que, bueno, a la que vamos, en la que ya estamos, es la soledad y la situación en la que se encuentran las personas. Muchas personas, generalmente mujeres, viven solas, personas mayores viven solas en sus casas. 1 de cada 5 hogares vive una persona con discapacidad. Y Perdón, el 70%, si lo veis, el 70,7% de las personas que viven solas son mujeres. Ya sabemos que las mujeres vivimos más que los hombres y enviudamos antes que los hombres.
Pero también tenemos que atender a los hombres porque la situación de vulnerabilidad muchas veces es mayor. Bueno, al final lo que vemos es que el domicilio en realidad es el entorno real en el que el paciente se tiene que adaptar a diario. Nosotros podemos intervenir y podemos atender y estamos una vez a lo mejor a la semana o al mes o cada 2 meses, pero las personas viven 24 horas en su casa y desarrollan sus actividades y tienen que lidiar con el día a día en sus casas. Nuestra propuesta la planteamos en base a esta definición que hemos sacado nosotros, que es la definición que damos de la atención domiciliaria, la atención integral en el domicilio, que es la que presta la enfermera familiar y comunitaria, que comprende todos los cuidados individualizados enfocados a conservar la calidad de vida, respetar la autonomía, los deseos de las personas de permanecer y ser cuidadas en su hogar, minimizando riesgos, atendiendo la soledad, vulnerabilidad y el apoyo de sus familias y personas cuidadoras. Estos cuidados tienen en cuenta los aspectos psicosociales y emocionales. Me lo tenía que haber aprendido porque lo he trabajado durante mucho tiempo. Esta es nuestra definición de atención domiciliaria y es la que queremos pues que incorporen el resto de los compañeros de atención primaria de Madrid. Es importante el tema de la autonomía y es importante el tema de respetar los deseos de las personas. La mayoría de las personas donde quiere estar es en su casa. Por muy difícil que les resulte y por muchas barreras que tengan, aunque vivan en un 3er piso y no tengan ascensor y les cueste muchísimo bajarla y subir las escaleras, la gente quiere quedarse en su casa, ¿vale? Antes de ir a un domicilio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nuestra propuesta la hemos basado en lo llamamos la escalera hacia la dependencia. Adelantarnos a los problemas. Hemos elaborado un documento en el que tenemos una serie de escalones desde la autonomía de la persona mayor hasta el grado mayor de dependencia y los momentos del final de la vida. Si realmente desarrollamos una atención proactiva, vamos al domicilio y desarrollamos todas las intervenciones necesarias para que las personas puedan permanecer en el domicilio, probablemente mantendremos a la gente en el nivel en el que está, cada uno en su nivel. Evidentemente la gente enferma y muere. Eso es algo que tenemos muy claro todos, que vamos a morir. Y enferman. Lo que tenemos que intentar es llegar a ese momento del final de la vida en las mejores condiciones posibles y con la mejor calidad de vida posible. Y ese es nuestro papel desde el centro de salud. ¿Vale? Somos las enfermeras las que tenemos que valorar todas esas opciones, por supuesto, colaborando con el resto de los compañeros del equipo. Pero la prevención de riesgos, la atención a la soledad, uno de los grandes males de la sociedad actual. No sé si sabéis que en Inglaterra han creado, no es un ministerio, pero le llaman así, el Ministerio de la Soledad, es una dirección general que está desarrollando acciones implementando acciones para minimizar el problema de la soledad de las personas mayores, trabajando muchísimo en proyectos comunitarios, desarrollando redes sociales para estas personas y realizando intervenciones para poder conectar a la gente. En algunas comunidades y en algunas ciudades también se están haciendo, hay proyectos de la OMS para conseguir un envejecimiento saludable que también están desarrollando, están invitando a las comunidades y a las sociedades y a los países a desarrollar este tipo de acciones. En Madrid se empezó, ahora no sé qué va a pasar, cómo ha cambiado el gobierno, pero sí que se empezó a hacerse ciudad amiga de los mayores. Y ya se están desarrollando, por lo menos en la zona de Vallecas, que es una de las zonas donde la zona de mi área, se están desarrollando muchas acciones comunitarias dirigidas hacia paliar la soledad de las personas mayores. Bueno, voy a acabar ya, ¿vale? El documento está estructurado en base a cada uno de los escalones, trabajar cuando el paciente es autónomo, cuando la persona mayor es autónoma y prevenir todos los riesgos que conlleva el hogar, las visitas para valorar si tienen gas o el gas es peligroso, el fuego es peligroso cuando las personas se hacen mayores, las escaleras,
todos los riesgos que hay en las casas ya os los podéis imaginar. Trabajar en la fragilidad. El Ministerio tiene un documento que sale de ese documento de la cronicidad para la atención en la fragilidad, donde se desarrollan una serie de indicaciones para valorar la fragilidad y para intervenir en la fragilidad con actividades y ejercicios. Trabajar en la discapacidad. Discapacidad y dependencia no es lo mismo. No todas las personas discapacitadas son dependientes. La discapacidad tiene una característica especial en nuestro libro porque no todas las personas, no todos los discapacitados son personas mayores. Hay personas muy jóvenes con discapacidad que necesitan de una intervención de enfermería o de varias intervenciones de enfermería en su domicilio. Y la dependencia. No nos podemos olvidar de la atención a las personas cuidadoras, es fundamental y está incluido en nuestro documento. Y en el documento, lo que os decía antes, se han definido 3 roles diferentes de enfermera. Enfermera educadora para todas las actividades de promoción y de prevención. Enfermera de continuidad, que es una figura que está en el hospital y que se coordina con la enfermera de primaria, y la enfermera gestora de casos. A diferencia de otras comunidades, la gestión de casos en Madrid la ejerce cada una de las enfermeras de atención primaria, ¿vale? Es un modelo diferente a otros, teniendo en cuenta centrada en la persona, realizando planificación, coordinando recursos. Y la verdad es que yo estoy trabajando con el Hospital de Referencia de mi centro de salud, que es el Hospital de Lenares, y yo creo que es de las primeras veces en todos estos años que llevo trabajando que un proyecto veo el beneficio que tienen los pacientes. Mis pacientes crónicos complejos que estaban continuamente ingresando en el hospital o pasando por urgencias, desde que existe la figura de enfermera de continuidad y se coordina con las enfermeras de primaria, los reingresos han disminuido. Todavía no tenemos datos porque lleva relativamente poco, pero es cierto que los reingresos han disminuido muchísimo con las consultas de crónico complejo y todo lo demás. Y bueno, con esto termino. Esta frase, sueño que algún día las enfermeras del mundo irán a los domicilios a cuidar y a curar a las personas que sufren y no tienen suficiente atención, pero esto tal vez sea para el año 2000. No sé si os imagináis quién dijo esto. A ver si lo adivina alguien. Pues nuestra Florence lo dijo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por atenderme. Espero no haberme enrollado mucho. Muchas gracias, Ana. Una visión muy interesante de la atención primaria. Ahora damos paso a Juan José Tirado. Juan José nos va a hablar de su visión de la atención domiciliaria holística como un nuevo paradigma dirigido por las enfermeras. ¿Dónde la han dejado? ¿Dónde ha puesto Está por aquí el informático, es que no sé dónde ha dejado la... ¿Se me oye bien? ¿Así? Sí, sí. Bueno, mientras vienen, para coincidir un poco, gracias ante todo, como siempre, a la organización por invitarme, ¿no?, a este evento del que soy ya un clásico. Pero precisamente en esta conferencia vamos a tratar un tema que a mí me interesa mucho. Yo, para los que no me conocen, he estado trabajando de enfermero asistencial en la residencia más grande de la Comunidad Valenciana, 520 ancianos. Empecé en el año 83, algunos no habrían nacido. Y, bueno, desempeñé mi labor como soy funcionario hasta el año 2000, que me fui de director a una residencia también pública. Después me cogí una excedencia y, bueno, la vida te va dando vueltas. Pero nunca he dejado de trabajar en el área de la gerontología y de la atención a los mayores. Y sí que tengo una cosa muy clara, muy clara. Yo, habiendo trabajado en residencias, a mí no me llevarán a una residencia ni atado. Entonces, partiendo de esa base, que todo el mundo tiene que estar en su casa, lo que sí que tenemos que conseguir es que todo el mundo esté en su casa, pero esté bien atendido. Y si os habéis dado cuenta, Ana y Sandra, las compañeras que han hablado, básicamente
toda la atención han ratificado que es una atención de cuidados paliativa. Tenemos una mentalidad paliativa. ¿Por qué? Porque la sociedad medicalizada en la que vivimos lo que hace es que soluciona problemas a base de recursos y pastillas. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal dice claramente que hay que potenciar la autonomía de la persona. Y eso precisamente es lo que no se hace. Podemos entrar en muchas cosas que ahora seguramente las comentaré, pero hay una cosa que quiero dejar clara. El Nursing Now, que todos estamos encantados con las fotografías y el cartelito, no servirá para nada si no tenemos enfermeras que tomen decisiones. Y para tomar decisiones, las enfermeras tienen que ocupar puestos de relevancia. Si somos 300.000 enfermeras, ¿por qué no tener una presidenta de gobierno que sea enfermera? ¿Qué nos limita? Pensar esa mentalidad, porque yo creo que el futuro pasa por cambiar. Y en el tema de la atención holística pasa por cambiar esa atención. No podemos seguir prestando una atención con un ratio deficiente de enfermeras. Un ratio que les da tiempo pues, para poner la insulina o para vendar el pie o para curar la úlcera. Eso no es atención. Y encima estamos haciendo un flaco favor, tanto a la sociedad como a los usuarios. Porque los usuarios lo que quieren, como digo, es vivir bien y de eso va a versar mi presentación. Mirad, el contexto sociodemográfico está claro. Somos una población envejecida. Una población envejecida. Aquí en España hemos perdido ese tren. En el año 92 había un autor que se llama, muchos lo habréis visto, se llama Avellán, que escribe sobre geriatría, gerontología, que ya decía que había que planificar la atención a los mayores. En el año 92, estamos en el año 2019, y hay mucha palabrería, pero muy poco hecho. Esa es la realidad en la que vivimos. Una demografía que, como veis, en el 2018, pues en las fuentes del INE te dicen que la población ha descendido, pero el número de mayores ha aumentado. Deciros que en el colegio donde yo estoy somos 15.000 enfermeras y de las 15.000 la media de edad es 56 años. Si es que estamos machuchos. Es que ya todo esto se tiene que retomar. ¿Por qué? Precisamente porque hay enfermeras que ya no tenemos nada que perder y podemos decir lo que nos dé la gana. Para que esas enfermeras jóvenes que tienen esa ilusión, pero que todavía no se han pegado el bacatazo de saber realmente lo que pasa, pues que cojan ese listón y reivindiquen lo que creemos que tiene que reivindicarse, no por nuestra profesión solo, sino por la sociedad, porque esto, como digo, se acaba. El envejecimiento, fijaros, en el 2017 la población general ha crecido un 14%, los mayores de 75 años han aumentado un 50% y los mayores de 85 años un 97%. Cuando se habla de tercera edad va por lustro, por 25 años, de 50 a 75. Ahora ya no estamos hablando de tercera edad, estamos hablando de cuarta edad y de quinta edad. Con gente que tiene esa cultura de tomarse la pastillita. Luego hablamos, veréis luego el gasto farmacéutico. En España existen 1.900 hogares unipersonales de personas mayores de 65 años. Como ha dicho mi compañera, muchas mujeres. Pero además están atendidos de una forma dispar. ¿Por qué? Porque los servicios sociosanitarios y los sanitarios no están unidos. Si estamos hablando de continuidad de los cuidados, ¿cómo puedes hacer continuidad de los cuidados si resulta que no hay esa coordinación? Pero es que encima nadie ayuda a eso. ¿Quién prima a una enfermera que trabaja en una residencia? No la fidelizan. Sueldos más bajos, unas cargas brutales, luego no te puntúa para la bolsa. ¿Pero qué tontería es esta? Para la bolsa o para una plaza tiene que puntuar aunque trabajes en Mercadona. ¿Por qué? Porque las funciones de una enfermera son las mismas estés donde estés. Lo que cambia son las actividades y las tareas. Y si la gente no tiene eso metido en la mollera, no puede ser. Mi función como enfermera es todo. El cuidado. Luego sí, estoy en la UCI, pues tengo unas actividades y unas tareas. Y si estoy en prevención, tengo otras.
Pero ¿por qué no me va a puntuar lo mismo si es mi mismo trabajo y mi mismo título? Pues eso es algo que los sindicatos, si hay aquí algún sindicalista, que se lo apunte. Bien. Una integración, como os he dicho, hay algunas comunidades que se han unificado sanidad, bienestar social. En la mía no. ¿Por qué? Hay dos directores generales, dos consellers, dos no sé qué, duplicidad. Pasta, agradecimiento. ¿A quién llega al final? ¿A quién le llega? A quien le tiene que llegar es a la persona que lo necesita. ¿Sabéis por qué? Porque una profesión como la nuestra, que tenemos un gravísimo problema, porque no tenemos nada exclusivo y excluyente. ¿Os habéis dado cuenta? Que nuestra profesión no tiene nada exclusivo y excluyente. Eso es un problemón. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues, ¿cómo vamos a hacer continuidad de los cuidados si yo resulta que no conozco a la persona que está en una residencia, está en un domicilio, y que cuando van allí lo que se le presta es una atención por parte de la Consellería de Sanidad, pero no está unida con bienestar social? Donde hablamos de continuidad de los cuidados. ¿Qué es eso de la continuidad de los cuidados? Si no la podemos realizar. La atención domiciliaria, como os he dicho, es un hándicap hoy en día, es un hándicap para nuestra profesión y sobre todo para el desarrollo de los cuidados. Es necesario una reestructuración y fijaros, hay una resolución del 26 de abril de 2019 de la Secretaría General de Sanidad y Consumo en la autonomía mía, por la que se publica el marco estratégico para la atención primaria y comunitaria. Otro papel muy bien redactado, no tiene faltas, pero no se aplica. Son proyectos, los asesores que cobran dicen, vamos a asesorar, esto hay que hacerlo. Y lo ponen ahí. Me pasa y luego lo hablará mi compañera con la enfermera escolar. Hemos sido pioneros en Valencia y somos los que más se están puteando. Es así. ¿Por qué? Pues porque no hay criterio. No hay criterio. No es. Los políticos no son enfermeros. Bien, no se sabe, además, cuántas personas realmente requieren atención domiciliaria. Porque como la atención domiciliaria es paliativa y es cuando uno tiene un problema, va y dice, oiga, que tengo un problema. Entonces ya busca saber dónde la atiende, porque encima no hay ventanilla única. Un usuario no llega a un sitio y le dice, mire, su itinerario es este. No, vaya aquí, no, esto tiene que ir, este tiene que ir, este tiene que ir. Grave problema para la continuidad de los cuidados. El sistema de la autonomía, la ley se llama Ley de la Dependencia, ¿verdad? No, el primer nombre es Ley de Promoción de la Autonomía Personal. ¿Eso dónde ha quedado? Se ha potenciado las residencias, se ha potenciado que la gente esté en un sitio recluida. Y yo os digo, como director de una residencia que he sido, pues he intentado cambiar esto, en la medida de lo posible. Pero, ya os digo, muy difícil, ¿por qué? Porque no se sabe exactamente cuánta gente necesita que se le atienda. La enfermería comunitaria, sí, vamos a potenciar, pero nosotros no podemos empezar a discutir con bienestar social desde comunitaria por la especialidad de geriatría a quien le toca. Eso es una guerra absurda. Le toca a todos. Vamos a generar. Enfermera gestora de casos. Chapó, muy bien. ¿Cuántas hacen falta? Tendrá que estar coordinada, ¿no? Tendremos que tener a alguien que nos diga, mira, le falta esto, hace falta que venga el trabajador social, porque otro problema, el trabajador social. El trabajador social hace valoraciones sanitarias. Que yo sepa, no es profesión sanitaria, están intentándolo ahora. Porque ahora quieren llamarse trabajador social sanitario. No es mi enemigo, pero vamos a compartir. ¿Por qué? Porque nos necesitamos. Una enfermera es la que tiene que hacer la valoración sanitaria, que es la que tiene los conocimientos con respecto a eso. Bien, es necesario tener todas las herramientas. Una enfermera, ¿qué necesita? Aquí tenemos estas guerras absurdas, que si la prescripción, no, indicación. Vamos a modificar ahora la norma, pero oiga, si nos hubiéramos puesto los 300.000 de acuerdo, detrás de podólogos en la ley del medicamento hubieran puesto una coma y hubieran puesto enfermeros. Y se acabó tanto regular y tanta leche. Porque es lo que hay.
¿Qué voy a hacer? Lo mismo que hace mi madre, y yo tengo que querían que yo hiciera un cursillo para hacer lo que hace mi madre, prescribirme un paracetamol, y bueno, la última tontería, las enfermeras podrán prescribir paracetamol de 400, de 600 no. ¿Tú eres tonto, macho? O sea, ¿a ese nivel estamos llegando? ¿A ese nivel estamos llegando, de verdad? Bueno, bien, por lo tanto, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta medir, nos hace falta valorar. Yo no sé dónde tengo que ir si no sé dónde estoy. Pues en los cuidados es lo mismo. ¿Qué de herramientas dispongo yo? ¿Qué tengo? ¿Qué capacidad tiene la persona? Voy a contar con ella, porque tengo que contar con ella. Un plan de cuidados sin contar con la persona o con la familia cuidadora no sirve para nada. Es trabajo absurdo. Hay que fomentar que la persona tenga ganas de hacer cosas por su bienestar. Ya no digo ni siquiera por su salud, por su bienestar. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar. La finalidad de la atención domiciliaria es que en el entorno familiar pues se tenga pues esa atención que se necesita. ¿Y qué podemos evitar las enfermeras? Podemos evitar que haya solapamientos, que haya duplicidades y sobre todo que no haya lo que muchas veces vemos en las noticias. Han encontrado el cadáver de una persona que llevaba un año muerta. ¿Por qué? ¿Qué ha fallado ahí? Ha fallado que la atención domiciliaria es una atención a demanda, pero no a demanda del profesional, sino a demanda del usuario. Ese es el error. Tenemos que ir nosotros, antes de que vengan ellos, porque cuando vienen ya tienen un problema, y el problema es dinero. Bien, en la actualidad, como digo, la demanda tiene un carácter asistencial, formador, educador e investigador, intentando que este servicio sea una demanda a demanda del profesional, no exclusivamente del usuario, de carácter preventivo, no únicamente paliativo. Toda la conferencia, que es bastante más extensa, lo que estoy diciendo ahí, lo tendréis luego en el libro que os mandará Luismi con las referencias que además he puesto. Si tú haces un análisis, ¿qué necesita una persona en su domicilio? Necesita soluciones. Necesita que alguien le solucione su problema. Y pueden ser todos los que tenéis aquí, incluido el ocio y el tiempo libre, o la comunicación que estaban hablando. Pero no me digáis que en la era de la comunicación eso es difícil de solucionar. A mi madre, que tiene, ahora la veréis, que tiene 91 años y vive sola, yo le llamo 3 veces al día. Comunicación. Y cuando llamo, ahí estaba esperando que me llamaras. Es así, la comunicación pasa por ahí. Esa soledad se puede solucionar con los medios tecnológicos que tenemos ahora y que no son nada caros. Mirad, este es el algoritmo de atención para una atención domiciliaria holística que he diseñado. Lo diseñé cuando hice la tesis doctoral, o sea que ya tiene años. Pero bueno, pensad, sería, el usuario es valorado por la enfermera. Automáticamente esa valoración genera, por medio de escalas, un nivel de funcionalidad y pasa a tener un plan de cuidados con una derivación de tareas. ¿Para quién? Para las auxiliares, los gerontólogos, los cuidadores principales y el propio usuario. También esa valoración te va a detectar estados prodrómicos. Por lo tanto, lo derivarás a otros profesionales. Si ves que tiene las uñas que parecen clochinas, pues tendrás que mandarlo al podólogo. ¿Por qué? Porque la deambulación va a estar en riesgo. Y le vas a hacer un tineti y va a tener riesgo de caída. ¿Qué tenemos que hacer? Derivar a otro profesional, podólogo, al fisio, al médico si hay un estado prodrómico, al psicólogo si hay un estado prodrómico de depresión. Todo eso lo vamos a detectar en una primera vista y no tenemos excesivamente que profundizar, solo tenemos que detectar. Después una derivación, junto con el trabajador social, derivar, a lo mejor una persona en su domicilio no puede estar ya sola, tendríamos que buscarle un recurso social y si es una enfermedad un recurso sanitario, por lo tanto vamos a generar una derivación. ¿Qué vamos a hacer? Información y formación. ¿A quién? Al usuario. Tú no le puedes decir a un usuario, tiene que hacer esto y ya está, o al familiar, dele usted estas gotas, porque eso lo ha dicho el médico. No, tendrás que explicarle. Y hay algunos envases que como no los expliques es que ni los pueden abrir. ¿Lo habéis visto? Es que ni los pueden abrir. No le puedes dar las pastillas y... porque empieza a dar vueltas y no pueden abrirlo. A lo mejor también le hace falta una ayuda técnica, una silla, un andador, quitar las alfombras. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y por supuesto una adscripción a servicios.
A lo mejor en la zona lo que tiene es una mala nutrición y resulta que en la zona hay un catering social. Bueno, pues lo apuntamos al catering social. O a lo mejor hay un club de estos donde hacen actividades que está cerca de su casa. Pues bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Y luego, por supuesto, una ventanilla única donde todos los profesionales de distintas áreas, bomberos, trabajadores sociales, incluso la familia, puedan de alguna forma registrar a la persona con riesgo de exclusión social, con riesgo de caída, con riesgo de soledad, todo eso desde una ventanilla única. Por lo tanto, nos hace falta una coordinación entre servicios sociales y servicios sanitarios. Quienes presentan atención, lo que ha dicho, ni todo lo social es sanitario, ni todo lo sanitario es social. Se han inventado el área sociosanitaria. No existe el área sociosanitaria. O sea, lo que tiene que haber es esa continuidad de los cuidados y un director general de cuidados o directora general de cuidados, que sois más mujeres. Los niveles de atención, ¿cómo se tiene que hacer? Mirad, esa ventanilla única que he dicho, va a generar que con esa continuidad de los cuidados haya distintos niveles de atención sanitaria. Si os dais cuenta, de los distintos niveles de atención sanitaria también cuestan determinadas cosas. Una cama en una residencia no cuesta lo mismo que una cama en la UCI, ¿verdad? Vale, entonces, según la funcionalidad de la persona, puede estar en su domicilio, que sería el recurso más barato, en un centro de día, en atención domiciliaria controlada, en centro de día. O sea, según el nivel de dependencia, debería estar en un sitio que generaría de menos gasto a más gasto, basándonos en la funcionalidad. Desde el domicilio, ayuda a domicilio, teleasistencia, CEAM, unidad de respiro, hasta llegar a la residencia, que sería la persona que ya no puede estar sola en casa y que no puede estar en un hospital porque una cama de hospital cuesta mucho más. El riesgo de la fragmentación asistencial, ya lo decía Bengoa el año pasado en el Congreso, es una realidad. Si en la atención sanitaria ya hay riesgo de fragmentación, imaginaros cuando juntamos lo social y lo sanitario. La fragmentación es total. No es una novedad que las estrategias que se hacen son economicistas. Recesión. Mirad, yo me acuerdo de una cosa que decían, este año en la Consellería de Bienestar Social, en el año 2008 o 2009, me vino una circular a la residencia diciéndome que se reducía el gasto por residente a 2 pañales al día, 1 litro de alcohol al mes, una reducción de... ¿Reducir qué es? ¿Quitar? O sea, es que no piensan, de verdad, ¿eh? Habrá gente que necesite un pañal y habrá gente que necesite 5. Reducir no es quitar por número, pues ahora te fastidias y mantienes el pañal sucio hasta que te toque el otro. Pues no, eso no es reducir, eso no tener ni idea de lo que es gestionar los recursos. Deciros que aunque este dato es del 2016, publicado en el 2016, si os dais cuenta, se gasta en atención hospitalaria el 61% del presupuesto, el 15% en atención primaria y el 17% en farmacia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una falta total de recursos y ya no hablemos del ratio de enfermeras que luego lo comento. Una población y una realidad que hace que la sanidad sufra un déficit crónico de 15.000 millones. Es una animalada. Los recortes, primaria arrastra el doble de recortes. Cuando hay recortes en primaria todavía lo nota más. Rafael Bengoa decía, hace ya en el 2014, que el domicilio se va a convertir en el centro de cuidados y que había que modificar el eje central de la atención y centrarlo en los domicilios. Esa es la filosofía. Mirad, esto lo encontré porque habían hecho un estudio en Portugal donde decía que los centros de salud podían haber evitado 72.000 ingresos en los hospitales con enfermeras. Imaginaros el dinero que eso representa, ya no solo en acto sanitario, sino también en traslado, etcétera, etcétera. O sea, que representa importante. En la Comunidad Valenciana se hizo un pilotaje desde el año 2007 al 2010 y se redujo
por medio de la enfermera gestora de casos, los ingresos en hospitales. Por lo tanto, es algo que sí que funciona, con un ratio de enfermera muy bajo todavía. O sea, imaginaos si se potenciara ese ratio. Pero mirad, hace unos pocos meses un equipo liderado por Marco Inciati generó a partir de opiniones de expertos un decálogo de principios. Los decálogos de principios para manejar la prevención y discapacidad se reducen aquí. Si os dais cuenta, el enfoque es un enfoque centrado en el usuario, en el paciente. Es un enfoque preguntándole, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Mira, te voy a ayudar, pero tú tienes que hacer determinadas cosas. Porque sin tu colaboración yo no puedo actuar. Bien, tiene un decálogo de 10 que lo tendréis ahí en los apuntes. Y luego hay un caso que he encontrado en Bulldog, que es una experiencia en Holanda, que se trata, fijaros, cooperativas de enfermeras que hacen atención domiciliaria holística. Todas las necesidades que tiene el usuario, estas enfermeras están atendiendo a la población en su domicilio. Esa es la idea que tenemos que centralizar. Y ya se nos han adelantado los holandeses. ¿Cuáles son las estrategias que voy a proponer? En primer lugar, un cambio de paradigma. No podemos seguir con una conducta medicalizada. Tenemos que apoyar lo que hay, porque además hay una falta de recursos. No se puede mal utilizar los recursos. ¿Quién no ha ido a un domicilio y ha dicho, ¿dónde tienes los medicamentos? Y ha encontrado un cajón lleno de medicamentos. ¿Quién? Cada pastilla vale dinero. Por lo tanto, es recursos mal utilizados y sobre todo mal gestionados por quien tenía que gestionar esto. Por lo tanto, ahí sobran recursos que se podían utilizar. Coordinación real, basada en una sola base de datos. Yo no sé en esta comunidad, pero por ejemplo en mi comunidad, según qué hospital, hay un sistema informático distinto, diferente también a primaria. Ahora tenemos el Abucasis, pero hay distintos sistemas para el registro. O sea que unificar también forma parte de esa atención. Motivar, lo que os he dicho antes. Trabajes donde trabajes, motivar a la profesional, a la enfermera, de que su trabajo vale lo mismo, esté donde esté. Porque eso es lo que va a fidelizar de alguna forma también, que la gente no trabaje solo en hospitales, que luego les dan una sustitución y como les puntúa, pues se van al hospital y dejan la residencia. Luego nos quejamos, no es que ahí no hay enfermeras, lo hacen las auxiliares. ¿De qué estamos hablando? O sea que eso es necesario controlarlo. Cambiar el paradigma de la atención, una humanización y sobre todo un refuerzo en el domicilio. Eso es fundamental. Hasta llegar a las residencias. Las residencias, hay un error. Las residencias no son guetos de ancianos. ¿Y en qué se debía reconvertir una residencia? En un centro neurálgico de la atención al mayor. Porque ahí se puede investigar y se pueden hacer muchas cosas. ¿Por qué no hay más investigaciones ahí? ¿Por qué no hay enfermería que promocione y que investigue en las propias residencias? Le daría más viveza. Y si las residencias se abrieran a que fueran estudiantes de todo tipo, pues seguramente tendrían más viveza. Los ancianos lo agradecen porque ven caras nuevas, esa monotonía diaria que muchas veces es inevitable, pues de alguna forma se soluciona. Por lo tanto, estaríamos hablando de un cambio de paradigma muy importante. Un ratio importante de enfermeras. Hemos de reivindicar esto. No puede ser. El médico es necesario, evidentemente, pero la enfermera más. Y tenemos que reivindicar que somos un ratio deficiente. Somos el peor ratio de toda Europa. Eso no puede ser. No podemos estar para todo. ¿Por qué? Porque no te da tiempo a hacer tu trabajo de verdad. Y luego pasa lo que pasa. Si no tuviéramos los seguros de responsabilidad civil, telita. Ya os contaría yo lo que ha pasado ahora en la Comunidad Valenciana, que estamos asustados. Por eso, ¿por qué? Porque una enfermera no puede estar para todo. O sea, tiene que tener su tiempo, su ratio, su planificación. Luego, generar por parte de enfermería esa recogida de datos. Estamos hablando de que cuando hacemos cuidados tenemos que tener evidencia científica. Y por lo tanto, todos los enfermeros y enfermeras tienen que reconocer y recoger los datos necesarios para poder investigar. Nosotros no tenemos guardia, tenemos turnos. Bueno, pues recojamos todos de una forma uniforme. No puede ser que uno ponga una cosa y el otro diga, ¡buf! Aparte, tenemos un mal vicio, que cuando tú vas y quitas una venda o una cura,
así. ¿Quién te ha hecho esto? Ese corporativismo no lo tenemos. ¿Quién te ha hecho esto? Bah, lamentable. En vez de decir, averiguar quién lo ha hecho, decirle, oye, macho, ¿esto qué es? ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer. Las críticas en la trastienda. Contar con todas las herramientas. Y aquí os he hecho una que es la mía. Como habéis dicho de mi libro, pues yo de mi libro también. Os voy a presentar el MPCAT. Esta es la herramienta que yo diseñé para atención domiciliaria. Os la he puesto así, está en internet. Lo que hace esta herramienta es lo siguiente. Primero, hace una historia, capta una historia. Después, hace una valoración de funcionalidad, principalmente el Bartel. Hay otras tablas, como son el Tinetti, el MNA, el EVA, la escala del dolor, pero básicamente lo hacemos sobre el estoc. Además, con unos mapas mentales para que la gente se dé cuenta, las enfermeras se den cuenta, que rellenar un Bartel no es rellenar una quiniela. Tú cuando rellenas un Bartel tienes que tener en cuenta muchas cosas. Si estás hablando de comer, tienes que tener en cuenta qué medicación está tomando. Por supuesto, tienes que mirarle la dentadura. Si le faltan piezas dentarias, si le acopla la prótesis. Tienes que saber cómo están los utensilios, tienes que revisar. Y por supuesto, tienes que revisar la nevera, ¿no? Yo como bien, ¿el bien para usted qué es? Enséñame la nevera y ver si están caducados, que muchas veces tienen productos caducados, que hay una falta de proteína. Todo eso lo tiene que hacer una enfermera. Y cuando uno rellena un Bartel, no es rellenar una quiniela, es revisar. Igual que dices, deambular, pues le tienes que ver a los pies como los tiene, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer. En el programa viene, pues como os digo, un mapa mental para cada ítem. Una vez has hecho la valoración, automáticamente el programa te da el nivel de dependencia. Te hace un gráfico modificado de Nancy Roper, que he rediseñado para el programa, y te dice automáticamente, para que tengas una visión de cuáles son las deficiencias que tienes en el Bartel. De aquí tienes otras escalas, como os he dicho, el Tinetti, el Braden, o sea, tienes distintas escalas para también juntar la necesidad de información que te hace falta. Y luego, una cosa muy importante, junto con José Ramón Martínez Riera, hemos diseñado una escala donde se recoge todas las cuestiones que afectan al domicilio. Si tiene luz, si tiene alfombras, dónde vive, si hay un centro al lado, si tiene escaleras, si tiene barandilla, si no tiene ascensor, todo eso que también es importante para cuando hablemos de cuidados y saber qué hacemos con la persona. Con todo eso, automáticamente apretas un botón y te sale el plan de cuidados. ¿Qué es lo que se consigue? Esto es modificar, la enfermera lo puede modificar, puede cambiar lo que le dé la gana. Pero ¿sabéis lo más importante de esto? Que la gente cuando tiene la sensación de que le has hecho la valoración en el domicilio y le das un papel, le dice, a partir de mañana haga usted para comer esto, para deambular esto, tal, dice, caramba, qué rapidez. Que luego es algo que es un biofeedback porque puedes ayudar. Y luego una cosa muy importante, el programa te permite investigar porque te dice el desarrollo de la medición de la funcionalidad durante todo el tiempo y puedes ir viendo cómo va resultando la eficacia de tus planes de cuidados en la persona, si hay una modificación o no del Bartel. Y luego una cosa que estoy añadiendo ahora, que eso es para la planificación del ratio de enfermeras, geolocalización. Tú haces un domicilio, un Bartel, y te dice el nivel de dependencia. Según el color, te dice dónde hay mayor dependencia, en qué barrios, para que tú puedas asignar los recursos al barrio donde más dependientes hay. Entonces, con esa geolocalización, los servicios sociales y sanitarios podían destinar distintos recursos a los barrios donde están. Bien, es una planificación, como digo, holística, que los tendréis en los apuntes. Y yo quiero terminar con esto. Esta es mi madre. Este es el último regalo que le he hecho. Mi madre ya no baja a la calle, tiene 91 años, sale muy poco, cuando la recojo yo, etc. Y le he comprado una cinta andadora. Cuando le llamo todos los días, le digo, ¿has entrenado? Me dice, hoy 3 veces. Y se lo va apuntando. ¿Sabéis lo que estoy consiguiendo con esto? Que no tenga solo desarrollado el músculo del mando a distancia de la televisión.
que ese lo tiene, que te rompe un ojo, te rompe la tráquea con el esto del músculo que tiene de cambiar. Ahora solo me falta convencerla para bloquearle Telecinco. Lo demás, vamos, ya lo tengo todo controlado. Bien, como os he dicho, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Defender ese objetivo. Las enfermeras tenemos que defender que somos lo más importante del sistema, junto con el equipo multidisciplinar. Pero somos la base del cuidado. Y si eso no lo defendemos, mal vamos a poder terminar con ese desequilibrio que existe hoy en día en la atención. Muchísimas gracias. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Juanjo. La verdad que nos ha dado una visión enorme, holística, como él bien lo ha dicho, holística, con un nuevo paradigma dirigido por enfermeras, ¿no? Yo creo que pienso y estoy convencida de que tenemos los conocimientos, tenemos las bases, tenemos las competencias y ahora actuemos, ¿no? Actuemos en consecuencia y empoderémonos realmente y teniendo puestos de responsabilidad, puestos políticos, ¿no? Dirigentes y optando a ello, yo creo que haremos grandes cambios. Bueno, ahora vamos a abrir el turno de preguntas, el coloquio, que es lo más interesante, con estos tres aspectos y estos tres ámbitos que nos han dado una visión panorámica de nuestra atención domiciliaria. Así que, ¿hay alguien en la sala que quiera comentar algo, que quiera hacerle alguna pregunta? Bueno, y primero felicitar a los compañeros de la mesa por sus presentaciones, ¿no? Y solo un apunte a esto último que además ha dicho, porque estamos de acuerdo en las bases, ¿no?, de las cosas, ¿no?, en general. Y una cosa que sí que me parece apuntar es que tenemos que hablar de cuidados, no de atención. Y explico. Hablar de atención es hablar de algo vertical. Yo atiendo a alguien hace esa atención. Hablar de cuidados es hacer algo horizontal, que se comparte entre dos personas. Y digo esto porque quisiera explicar, lo digo por la utilización de la palabra, ¿no? Y porque el que fue subdirector general de la OMS con Mahler, que fue el primer director general, que fue el que apostó además por la enfermería, realmente en la primaria y en la salud. Él creía que era en los enfermeros quien íbamos a hacer el cambio. Cuando se celebraron creo recordarnos, los 35 años de Alma Ata, ¿no?, y le pidieron ir a Kazajistán, él dijo que no pensaba ir, dijo Mahler, porque no se había cumplido nada de lo que se había dicho que era lo que tenía que haber sido la primaria, potenciando la salud. Y comentaba el subdirector Tejada que un grave problema, y que él se daba cuenta que se habían equivocado, fue en todas las líneas, estaba en inglés, ponía care, o sea, no dice atención. Y de hecho, cuando uno intenta traducir ese care, lo traduce en español por atención. Y tendría que haber sido cuidados primarios de salud, no atención primaria de salud. Porque eso ha hecho que se mantenga lo medicalizado por encima de lo que nosotros estamos buscando. Entonces, me parece que este apunte que él hizo, dice, nos equivocamos, porque realmente, de hecho, él, en la conferencia final, ahí en Alma Ata, no les gustó nada, parece ser, porque les dijo, ustedes lo que han hecho a los diferentes países no ha sido atención primaria de salud, siguen potenciando el aspecto medicalizado. Entonces, esto un poco relacionado y con lo que tú decías, claro, hay que hacer un cambio de paradigma y tenemos que ir desde abajo, tenemos que revisar esa formación y sus planes de estudios, que parece que estamos en 1915 con parches, por eso que al final seguimos con la cura, el vendaje, tal, ¿no? Miras para atrás, y tenemos que hacer una revisión verdaderamente seria y ponernos ya a hacer cosas. Y no sé si lo que decía Luismi, a lo mejor hay que hacer un partido político para ser ministros, pero hacerle nosotros, porque va a ser la única manera de que tomemos el mando de las cosas de una vez y el timón. Sí. Así es.
Pues evidentemente, ¿no? Pero mirad, hay una cosa que me llama la atención. Nosotros hablamos de cuidados, pero seguimos teniendo incluso especialidades que se llaman médico-quirúrgica. Entonces, resulta muy difícil. Aparte, una médico-quirúrgica que es... ¿Eso qué es? Es que no sé lo que es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mirad, nosotros perdimos una oportunidad. Todo el mundo, cuando los diplomados, cuando los ATS pasaron a la universidad, bajo mi punto de vista, y esa es mi visión de ATS, yo soy de la última promoción de ATS, perdimos una oportunidad, porque teníamos que haber derivado, teníamos que haber hecho un cambio y haber potenciado las dos vías. Una vía académica, que significara en aquel momento licenciatura y doctorado, y una vía profesional para todo esto que os digo que es de solucionar, donde se hubieran debido potenciar las especialidades. No tiene ningún sentido que en áreas de conocimiento, como tienen las enfermeras, los médicos tengan 50 y tantas especialidades y nosotros 7 sin desarrollar. No tiene sentido. Pero aparte hay una cosa, el pecado capital es el conformismo que nosotros tenemos. Por una sencilla razón, porque cuando salió lo de las especialidades, yo me acuerdo de aquellos titulares, a mí personalmente me pusieron verde perejil porque dije que era una porquería, porque yo no entendía una especialidad que no vaya unida, adscrita a un puesto de trabajo. Eso no sirve para nada, porque a los que mandan lo que les interesa es tener una enfermera para todo. Y somos la única profesión que hoy terminas el grado y al día siguiente puedes estar de responsable de una sala tú sola, con todo lo que eso conlleva, con los fallos que cometes por no saber, que los vas a mantener durante toda tu vida, con una atención, como os he dicho, medicalizada. Entonces, ese cambio se tenía que hacer. Y luego también una cosa, estoy en la universidad, yo he experimentado, y tú también, ¿sabes?, el gran abismo que hay entre lo que enseñamos y lo que al día siguiente van a hacer. No ha habido una coordinación. Entonces, les enseñas una serie de cosas, una filosofía, y luego van de culo y no tienen tiempo ni de registrar. Por eso he dicho, lo del partido político, Luis Mino, yo no te oí, pero chapó, puede ser partido político de enfermeras y geriátrico, porque ya la mayoría somos mayores. Vamos a unir fuerzas, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias, Juanjo. Yo quería hacer una aportación. Sí. Quería hacer una aportación y quería comentar que, desde luego, no puedo estar más de acuerdo con lo que habéis explicado, toda la parte teórica, pero yo cada día entro en casa, yo personalmente entro en casa de mucha gente y todo esto está muy bien y es fenomenal, pero ellos piden otra cosa y ellos lo que piden, creo que nosotros no... Nosotros creemos que esas son sus necesidades y seguramente es así, pero el paciente quiere otra cosa. Y cuando llegas y yo llego a un domicilio y me dice, perdone que la estoy molestando y la estoy entreteniendo, pero a lo mejor no sé cuándo voy a ver al próximo que venga a mi casa, pues ahí tenemos un problema grave. Y cuando entras en una casa y te dicen, ¿se quiere usted tomar un café, por favor? Siéntese. Y tú sabes que no lo puedes hacer por diferentes motivos, pues ahí tenemos un problema. Y está muy bien que hagamos todo el tema de la promoción, pero lo que yo os digo es real, o sea, es que me va a pasar mañana, bueno, mañana no, que es sábado, pero el lunes a las 7 de la mañana, cuando yo entre en la primera casa, me dirán, ay, qué alegría que ha venido usted, y eso es muy reconfortante. Yo llevo 25 años de profesión y no siempre me he dedicado a la domiciliaria, me he dedicado a la gestión mucho tiempo, pero que alguien te atienda así, jolín, qué guay, por eso me hice enfermera y no me hice dependienta de tienda. Y eso tenemos que recuperarlo. Eso no sé cómo, ojalá lo supiera, pero eso es la esencia por la que todos estamos aquí, porque nos gusta el trato con el paciente y porque queremos mejorarlo, pero es que no le estamos escuchando. Es que me falta el señor que vino ayer al foro del paciente, que estaría encantado de decirnos qué es lo que quieren, porque nosotros creemos que sabemos lo que quieren, pero ¿seguro que quieren eso?
No he podido pasar una fotografía que me hice la semana pasada con Victoria, que es una señora que conocí hace un mes, bueno, que la conocí hace un año y la fui a visitar hace 15 días, que tenía una analítica general. Y Victoria es una enfermera de Burgos que vive en Barcelona, que tiene un blog, tiene 96 años y tiene un blog, y está posteando todos los días. ¿Seguro que esa señora quiere todo esto que nosotros estamos ideando? Sí o no lo sé, pero alguien que tiene un blog o que tienen... Tu madre seguro que tiene un grupo de WhatsApp y a lo mejor hasta es administradora en alguno. La mía sí, que tiene 75 años. Pues bueno, a lo mejor esa señora quiere otra cosa, porque estamos acostumbrados a los ancianos frágiles. Pero ¿dónde está todo el grupo que se jubila desde que se jubile hasta los 80 años? Es posible que esa sea una realidad que no ocurra en todos sitios, pero en ciudades grandes sí que pasa. Hay mucho anciano solo que vive en un quinto y que su ambulatorio está muy lejos y que necesita de la domiciliaria. Y está bien, ve la tele, está conectado. Por eso he dicho que la consulta tenía que ser a demanda. O sea, si tú ves en demografía qué población se ha jubilado, en qué sitios, no tenías que esperar a que te llamen. Somos los servicios los que teníamos que ir allí a hacer la primera valoración funcional y a ver qué necesita. Porque mira, la jubilación es diferente. En el mercado laboral ahora está cambiando. Con la incorporación de la mujer, etcétera, etcétera, ha cambiado mucho en muchos años. Pero, por ejemplo, la población que yo he atendido durante mi ejercicio profesional, ¿sabéis cuál era el problema que tenían? Sobre todo los hombres, no las mujeres, porque las mujeres nunca se jubilan. Nunca se jubilan las mujeres, y por sobre todo de generaciones anteriores. Pero los hombres tenían un problema que de la noche a la mañana habían dejado de ir al taller. ¿Y ahora qué hago? Y como no había una planificación, esa gente muchas veces se hundía. ¿Por qué? Pues porque no había una planificación de cuidado. Claro, antes de que vaya, hay un chiste que va por ahí diciéndole que se jubila y le dice la mujer, vete a hacerte un análisis. Y al final le sale el colesterol un poquito alto, empiezan a darle pastillas, no sé qué, y al año se muere. Y cuando están todos diciendo, menos mal que fuimos a que le hicieran un análisis, si no se hubiera muerto antes, una leche, no se hubiera muerto, si lo hubieran planificado los cuidados. Esa es la realidad, y lo que te he dicho, la atención a demanda. Y a demanda de los propios profesionales, cuando detectemos que hay mayores de 65 años en los barrios, eso es como el Imperio Romano. ¿Por qué funcionaba? Porque hacía carreteras. Y llevaba el abastecimiento, y además iba por escuadras, pues eso es lo que hay, una atención piramidal, donde tú hagas la primera valoración, te la paguen, porque eso va a ser ahorro a la larga, seguro. Pero hay que cambiar el paradigma, esa atención holística se tiene que potenciar, y las enfermeras tenemos que estar ahí. Sin duda. Ana, ¿quieres aportar alguna al respecto? No sé cómo vamos de tiempo, vamos... Mal, ¿no? Mal. Bueno. No sé, ¿se oye? Sí. Bueno, decir? yo no puedo estar más de acuerdo con los dos, sobre todo con Sandra, porque yo voy a los domicilios todos los días. O sea, mi media de domicilio son dos diarios, y a veces 3 y 4, y ahora con la campaña de la vacuna de la gripe más. En Madrid, por ejemplo, sí que se ha establecido con el programa de atención a la cronicidad la valoración en domicilio de todos los pacientes mayores de 80 años, una valoración social y sanitaria, ¿vale? Lo hacemos las enfermeras, y las necesidades. En la zona donde yo vivo, muchas veces el tema de la coordinación es complicado, precisamente porque lo social está por un lado, lo sanitario por otro, y además lo social está totalmente fragmentado, desde la parte municipal, la parte de la comunidad, la parte estatal. Es muy difícil, muy difícil intentar conseguir las cosas dentro de la ley, con la ley de la dependencia, pero aún así se consigue. En un sitio pequeño como es el que trabajo yo, la coordinación con servicios sociales es muy es del día a día. O sea, yo estoy hablando con los servicios sociales todos los días, y eso, la verdad es que los resultados se ven. La mayoría de los pacientes que necesitan catering a domicilio lo tienen, la mayoría de los pacientes que necesitan teleasistencia lo tienen. La valoración de a las personas de 80 años la vamos a hacer, pues eso, en el momento que cumplen 80 años. Luego ya no va.
A lo mejor ya no tienes que ir más veces porque ese paciente se va de viaje. Pues que hay gente de 80 años, mis padres, o sea, que pasado mañana se van a Estados Unidos, quiero decir, y tienen 80 y 81 años. Hay gente que es muy activa, pero la valoración del domicilio la tenemos que hacer, los riesgos, ¿vale? Y eso está dentro de nuestras funciones como enfermeras de familia en el centro de salud. Y luego ya acabo una cosa muy importante y tiene que ver con la relación de los pacientes. Cuando he empezado a ir al domicilio de esta manera, pacientes que en principio por su situación clínica estaban perfectamente, no era necesario, me he dado cuenta, y esto es una percepción, que la relación cambia. No es lo mismo sentarte en una consulta detrás de un ordenador con una bata blanca y el paciente delante que entrar en su casa. Correcto. La relación cambia y la relación de confianza con profesional-paciente cambia. Y llegas a conseguir muchísima más información y mejorar la atención y los cuidados. Quiero decir una cosa con esto Así que es, dices. así es, Somos tenemos- afortunados de poder entrar en las casas. Así Tenéis es. que pensar que alguien que entra en vuestra casa es un extraño, y cuando nosotros entramos nos ven como gente de la familia, y esa percepción es muy importante y no debemos olvidarla, porque es que es una agresión entrar a casa de alguien. Cuando os viene a ver en la lectura del contador o viene un mensajero, no le decimos que si se quiere tomar un café con nosotros. Ya. Por favor, es un extraño, pero nosotros entramos, y yo concretamente entro entro de calle, y la gente confía, que a veces pienso, ¿y si no soy la enfermera? Pues ellos ya, con decir soy la enfermera, y entras al domicilio. Debemos no olvidar eso, es que eso es muy, Sí, muy es un importante y un de valor verdad, y añadido. somos Así es. afortunados por eso. Así es. Pues muchísimas gracias a los tres, una visión holística y muy panorámica de la realidad. Muchísimas gracias.